Hola, estimado alumno. El día de hoy repasaremos algunos temas que hemos visto durante las últimas semanas y que vendrán en tu evaluación parcial. Es importante realizar esta evaluación para verificar que realmente te estés apropiando de los aprendizajes que se requieren. El primer tema que va a venir es el de organizadores gráficos. Hasta el momento hemos visto dos, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. Recuerda que el mapa conceptual se organiza a través de óvalos. Estos óvalos los voy a relacionar entre sí mediante líneas. Y entre cada línea, a su vez, puedo colocar palabras que sirvan como nexos entre las ideas. Recuerda que dentro de los óvalos solamente vas a colocar ideas principales o palabras clave. Por eso se llama mapa conceptual, porque solamente vamos a poner conceptos en los óvalos o palabras clave. No es válido que anotes párrafos enteros dentro de un óvalo, porque entonces ya no sería conceptual. ¿De acuerdo? Tómalo en consideración. Ahora, el cuadro sinóptico se organiza a través de llaves. Vamos a colocar en la llave más grande el título del tema. Posteriormente vamos a colocar los subtemas o subtítulos. Y en cada uno de ellos, en llaves más pequeñas, vamos a desarrollar el subtema. Si dentro de esos subtemas vamos a colocar además ejemplos o aclaraciones, vamos a ir sacando llaves aún más pequeñas. Ese sería el cuadro sinóptico. Otro tema que vamos a ver es el de estructura del texto. Mencionamos que el texto contenía un título que más o menos nos iba a dar una idea del contenido. Después va a dividirse en subtemas o subtítulos, y esos subtemas o subtítulos se van a desarrollar a través de párrafos. Cada párrafo lo vamos a diferenciar gracias al punto y aparte. Y puede ser que en ese contenido encontremos ideas principales, ideas secundarias, ejemplos, aclaraciones, etc. Otro tema que va a venir y que es sumamente importante es el de tipos de texto. Recuerda que mencionamos que había muchas clasificaciones para los textos, obedeciendo a diferentes criterios. Pero en este momento nos interesa más concentrarnos en la clasificación de acuerdo a la forma del discurso, la cual nos maneja 5 tipos de texto diferente. El primero es el descriptivo, que como su nombre lo dice, describe. Va a nombrar las características de algo o de alguien de la manera más detallada posible, de tal manera que yo pueda imaginarme a esa persona o a ese objeto en mi mente sin necesidad de verlo. Posteriormente tenemos el texto dialogado, que como su nombre lo dice, nos va a presentar una conversación entre dos o más personas. Puede presentarse, por ejemplo, en una obra teatral, donde encontramos ahí parlamentos, o puede presentarse también en una entrevista, donde encontramos una conversación formal. Posteriormente tenemos el texto expositivo. Como su nombre lo dice, nos va a mostrar información específica de un tema. Después tenemos el texto argumentativo, que es el que utilizamos cuando emitimos juicios u opiniones, ya que sustentamos esas opiniones mediante una cadena de razonamientos lógicos. Y finalmente tenemos el texto narrativo, que es el que en pocas palabras nos va a contar una historia. Nos va a contar la historia de unos personajes que desarrollen ciertas acciones en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Sale? Esos son los 5 tipos de texto que van a encontrar en esa evaluación, de acuerdo a la forma del discurso. El siguiente tema que va a venir es el de fuentes de información. Manejamos una clasificación muy sencilla en esa información. Vimos, por ejemplo, las fuentes de consulta. Pueden ser libros, pueden ser enciclopedias, pueden ser diccionarios, pero son aquellas fuentes que vamos a encontrar, por ejemplo, en una biblioteca. Generalmente las citamos a través de una ficha bibliográfica. Posteriormente vimos las fuentes periódicas. Son las que se publican cada cierto tiempo. Este tipo de fuentes son útiles cuando necesitamos un dato reciente porque se van renovando constantemente. Por ejemplo, el periódico sale diariamente, entonces vamos a encontrar noticias
actuales y recientes. Las revistas pueden ser semanales, quincenales, mensuales, semestrales o hasta anuales, pero también viene información reciente dentro de lo que cabe. También tenemos los sitios de internet, que actualmente es la fuente que más utilizamos en la escuela, por ejemplo. Pero es importante que cuando tú realices un trabajo de investigación especifiques de qué sitio de internet la sacaste, porque de ello depende la credibilidad de tu información. Tenemos que verificar que sea información confiable y eso va a depender del sitio en el cual la encontraste. Y obviamente también es importante anotar ahí la fecha en la cual sacaste la información para verificar que sea información reciente y útil. Y finalmente mencionamos las personas y los textos monográficos, que también nos pueden servir como fuente de información. Las personas, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, cuando hacemos una entrevista. Y los textos monográficos, pues muchas veces compramos textos monográficos en la papelería. Nuestro libro de texto también puede ser un texto monográfico, o las tesis, por ejemplo, que hablan de un tema específico. Finalmente, va a venir el tema de sinónimos y antónimos, que no es nuevo para ti, ya que lo has venido viendo desde la primaria. Es importante que comprendamos este tema porque de ello va a depender la comprensión que nosotros tengamos de los textos. Debemos estar conscientes que se utilizan los sinónimos y los antónimos muy recurrentemente para darle coherencia a la redacción. Una vez que los comprendamos y que sepamos cuáles son, va a ser más fácil que podamos comprender un texto. Los sinónimos son las palabras diferentes que comparten el mismo significado. Por ejemplo, anillo es lo mismo que sortija. Son palabras diferentes, pero significan exactamente lo mismo. O por ejemplo, delgado es lo mismo que flaco. Palabras totalmente distintas que comparten el mismo significado. Y por el contrario, el antónimo son palabras con significado opuesto, como por ejemplo, blanco es totalmente opuesto a negro. Es importante que te quede claro qué es cada cosa, qué es el sinónimo, qué es el antónimo. Bien, esto sería todo por hoy. Es muy importante que repases la información. Aun cuando ya domines el tema, lo repases una y otra vez para que no se te olvide. Recuerda que esta modalidad en la cual estamos trabajando ahorita requiere mucho compromiso de tu parte. Requiere también que seas muy autocrítico y autosuficiente en cuanto a tus tareas escolares, que tengas iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces yo te invito a que organices tus tiempos, realices tus actividades y por favor repases los temas para que de esa forma el aprendizaje que obtengas sea significativo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase.